Hola, mi nombre es Amalia, soy alumna de la Universidad Pedagógica Nacional de la carrera Licenciatura en Pedagogía de séptimo A. El día de hoy voy a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que aprendí en la materia Modelos, Teorías y Prácticas en la Pedagogía, el debate contemporáneo. Así que, comenzamos. Bueno, sin duda fue una de mis materias favoritas, me dejó muchísimas enseñanzas, muchísimo aprendizaje y a continuación les voy a compartir 3 cosas que aprendí en esta materia. En primer lugar, en la unidad número 1, aprendimos lo que fue conceptos, teoría, definiciones, la epistemología de la pedagogía desde diversos autores. Y a continuación les voy a presentar concepto de la teoría pedagógica. Ok, aquí puse una breve descripción de lo que es la teoría pedagógica. Dice que se define como el conjunto de conceptos, definiciones, preposiciones, enunciados, principios, que todo esto relacionado nos va a permitir explicar y comprender mejor lo que es el término pedagógico. Es decir, y esto lo llevo a lo personal. Aquí aprendí todo lo que está relacionado con la formación docente, con la educación, la enseñanza, el aprendizaje, el currículo y la organización escolar. Ok, en segundo lugar aprendimos, y ya aquí entramos en lo que fue la relación de la teoría con la práctica. Aquí analizamos el libro de la Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, donde aprendimos el papel del docente, el cómo se relaciona con sus alumnos, el cómo vincular lo teórico con lo práctico. Porque como bien sabemos, está bien saber teoría, está bien conocer, pero todo va a ser a través de ¿qué? De cómo tú lo vas a llevar a la realidad, de cómo tú lo vas a llevar en tu práctica docente. Y por último, en la tercera unidad, hablamos y vimos un poco acerca de lo que es el nuevo modelo educativo 2022, la nueva escuela mexicana. Vimos los programas analíticos, el programa sintético, campos formativos, ejes articuladores. Esta parte ya nos llevó a lo que son las metodologías, a cómo se está trabajando en este momento lo que es el nivel educativo. Bueno, ya les compartí qué fue lo que aprendí de esta materia, aprendizajes significativos. Ahora les voy a compartir 3 actividades que realicé en esta materia en la unidad número 2 acerca del libro Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire. Aquí nosotros analizamos los 3 apartados de este libro y realizamos una actividad, un organizador gráfico por cada apartado. Así que les voy a ir compartiendo uno por uno y les voy a explicar en qué fue lo que me ayudó a mí. A la hora de asistir a mis prácticas profesionales, que tuve la oportunidad de estar frente al grupo, fueron muchísimas cosas las que me ayudaron de este libro y a continuación se las voy a compartir. La primera actividad que realicé fue una infografía del primer apartado que lleva por título No hay docencia sin licencia. Y aquí hubo un punto que es el número 3, aquí abajito, que dice: enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Como bien lo mencioné, en la práctica profesional a la cual yo asistí, esto fue algo que me ayudó muchísimo, que trajo muchísima enseñanza, muchísimo aprendizaje. ¿Por qué? Porque estábamos tan acostumbrados a una educación tradicionalista, que quiere decir, donde solamente el maestro era el que tenía el papel del que todo lo sabía y del que nadie sabía más que el maestro. Una educación en la cual si tú como alumno participabas, tu participación estaba equivocada. ¿Por qué? Porque el maestro pensaba que nadie sabía más que él. Entonces, ¿qué enseñanza me trajo esto? Cuando nosotros vamos a la escuela, todos aprendemos de todos, tanto como docentes y tanto como alumnos. Por eso, aquí lo que me impactó es cómo abrir paso a las preguntas, cómo abrir paso a la participación, cómo abrir paso a la curiosidad, porque a través de esto es como todos vamos a aprender de todos. Entonces fue uno de los aspectos que me trajo muchísimo aprendizaje y que podría decir que ha impactado mi vida y que en un futuro yo lo voy a aplicar como docente. Continuando con esto, realicé un organizador gráfico del segundo apartado que lleva por título Enseñar no es transferir conocimiento. Y de verdad, esta creo que fue una de las actividades que más me impactó. Porque como lo platiqué a un principio, venimos de una educación tradicional, una educación bancaria donde se nos enseñó que solamente estamos como un vasito que está recibiendo información. Una educación bancaria donde un docente solo va
y vacía el conocimiento. ¿Y en qué se basa esto? En la memorización de los conceptos, pero no hay una reflexión de lo aprendido. Por eso esta actividad fue una de las que igual me impactó muchísimo y que he aplicado en los momentos que yo tuve la oportunidad de estar a frente a grupo en mis prácticas profesionales. ¿Y cómo fue esto? Romper con los esquemas, romper con los paradigmas tradicionalistas, es decir, llevar la educación a otro nivel, llevar a los niños a un nivel de reflexión, a llevar a los niños, como ahora la nueva escuela mexicana lo enmarca, a lo que es un pensamiento crítico, como aquí dice, el número 6, enseñar dice que exige la preaprehensión de lo que es la realidad, es decir, llevar al niño su conocimiento a lo que es su contexto, a la realidad, a que piense, a que reflexione, a que cuestione. Entonces esta fue una de las actividades que también me marcó muchísimo y, como lo dije hace ratito, igual lo voy a aplicar en mi práctica docente. Y por último, pero no menos importante, realicé igual una infografía del tercer apartado que lleva por nombre enseñar es una especificidad humana. Y algo que me llamó mucho la atención es lo que está aquí, dice, enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. Como bien sabemos, el papel de docente es tan importante y tan significativo en la formación de un individuo, en la formación de un ser humano. ¿Por qué? Porque a través de la práctica docente podemos ver o vemos que como docentes o tienes un impacto positivo o un impacto negativo en tus alumnos. Entonces, ¿cuál es la importancia del papel del docente? Que el docente sepa cómo se va a desenvolver en este mundo educativo. ¿Por qué? Porque a través de esto, a través de la formación del alumno, es como nosotros tenemos la formación en lo que es la intervención en el mundo. Porque a través de cómo tú vayas formando a ese niño, es cómo se va a desenvolver en la sociedad. A través de cómo tú vayas haciendo que el niño se vaya desenvolviendo en el tiempo que tú estés como docente con él, es a cómo se va a formar, a cómo se va a desenvolver en la sociedad. Entonces, fue algo que también me impactó mucho, fue algo que me dejó mucho aprendizaje y que igual en algún momento, eso no lo apliqué en mis prácticas profesionales porque pues no estuve del todo ahí, pero en un futuro que ya yo sea docente, voy a aplicar esta parte. Dice que también enseñar exige compromiso. El compromiso como docente es comprometerte con tu profesión, comprometerte en hacer un trabajo de calidad, un trabajo de excelencia. Entonces concluyo con que esta materia la verdad me dejó muchísimo aprendizaje, desde cómo aprendimos lo que fue teoría, conceptos, qué es la pedagogía, cómo se ha ido desarrollando la pedagogía, hasta lo que fue la relación con la práctica. O sea, lo importante que es que sepas cómo vas a llevar esto a la realidad, cómo te vas a mover tú como docente, cómo te vas a desenvolver, cuál es tu función, cómo tienes que ser con tus alumnos. ¿Por qué? Porque solo así vas a ofrecer una educación de calidad. Estoy contenta con mis calificaciones. Solo puedo decir que sé que lo puedo hacer mejor, sé que puedo mejorar y obviamente comprometerme más. Por otro lado, me gustaría decir, y concluyo con esto, del 1 al 10 le doy un 11 al curso, no es por quedar bien, sinceramente, y como lo dije a través de todo el video, fue una materia que me dejó muchísimo aprendizaje, muchísimas enseñanzas. Maestra tiene amor, compromiso, paciencia para enseñar y de verdad nunca cambia su forma de enseñar, nunca cambia su forma de relacionarse con sus alumnos, porque al menos hablo desde mi opinión, o sea, desde lo mío personal. Una maestra que ha impactado, le deseo lo mejor de verdad y muchísimas gracias por todo, por enseñarnos, por tenernos paciencia, por preguntarnos si teníamos dudas, si queríamos ver algo más, de verdad, muchísimas gracias. Le repito, del 1 al 10 le doy un 11 a la materia. Y pues ahora solamente le deseo una feliz Navidad, que pase estas fechas muy bonitas en compañía de su familia, de toda la gente que le ama y que le rodea. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el próximo año.